El Gobierno de la República quiere informar a la ciudadanía sobre las medidas adicionales y de refuerzo que se adoptarán en Semana Santa. Primero quiero explicar por qué se van a adoptar estas medidas. Semana Santa es tradicionalmente un tiempo donde hay muchos traslados de costarricenses, tanto a playas, a montañas, a lugar de vacación, como de muchas personas fuera de nuestras fronteras. Esta es una situación excepcional. Entonces, la Semana Santa se van a adoptar una serie de medidas para continuar el esfuerzo que ya venimos haciendo, que es de reducir las concentraciones de personas y proteger a la población. Voy a referirme primero generalmente a las medidas y luego me referiré con más detalle leyendo las mismas. Lo primero que tenemos que hacer saber a la ciudadanía es que si bien se adoptan medidas de refuerzo, de ninguna forma se restringe el acceso a servicios básicos. Es decir, no se van a tomar medidas que restrinjan el acceso a alimentos, a medicamentos o a servicios de emergencia. Eso siempre va a estar disponible y es importante saberlo, que la gente sepa que si tiene alguna emergencia, en estos casos puede hacer los traslados. Lo primero es para este fin de semana, y por eso lo anunciamos con antelación, para este fin de semana, es decir, del viernes 3 de abril hasta el martes 7 de abril, se ampliará la restricción vehicular nocturna en todo el territorio nacional y esta ampliación será de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Es decir, la restricción vehicular sanitaria nocturna este viernes 3 de abril y hasta el martes 7 de abril se ampliará desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. También en este periodo se va a restringir el transporte público de larga distancia. Este es el que sea mayor a 75 kilómetros. ¿Por qué? Porque no queremos desplazamientos de personas a lugares de vacación o a lugares donde pueda haber conglomeración. También se cerrarán los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento y de atención al público para evitar las conglomeraciones. Eso sí, se permitirán los servicios a domicilio o como se les conocen los servicios express. Estas medidas que anunciamos tienen dos momentos. Uno, el que ya he mencionado, del 3 de abril al 7 de abril y otro que funcionará del 8 de abril al 12 de abril. Al del 8 de abril al 12 de abril me referiré en un momento. También es importante decir que del sábado 4 de abril al martes 7 de abril también vamos a implementar la restricción vehicular diurna. Es decir, ya no solo habrá una restricción vehicular nocturna, sino también una restricción vehicular diurna. Esta será de 5 de la mañana a 5 de la tarde en todo el país y será con distribución de placas, es decir, se podrá circular dependiendo del último número de la placa, como lo informaré en algún momento. También habrá en estas restricciones vehiculares las excepciones que permiten el acceso a servicios básicos. Y a eso nos referimos a supermercados, abastecedores, pulperías, farmacias y centros de salud, los cuales no aplicarán, así como una serie de excepciones para sectores productivos, las cuales son muy parecidas a las que ya estamos implementando en este momento y nos referimos a servicios de logística para abastecimiento y otros tipos de producción, los cuales en la propia directriz y decreto estarán ahí explícitos como ya ha sido hasta el momento. Cada sector podrá remitirse a la parte legal para saber la condición de su sector. Voy a leer en más detalle para entrar en esto y pidiéndole también a medios de comunicación que profundicen en la información que nosotros daremos públicamente a conocer.
En la primera etapa, reitero, del viernes 3 de abril al martes 7 de abril, no podrán circular vehículos después de las 5 p.m., salvo las excepciones. Durante el día únicamente podrán circular las placas autorizadas. Se procederá al cierre de establecimientos con permiso sanitario de atención al público y se restringirá el transporte público de larga distancia. Se mantendrán los servicios de alimentación a domicilio. La restricción nocturna ampliada es de las 5 de la tarde a las 5 a.m. a partir del viernes a las 5 p.m. La restricción diurna aplicará de las 5 de la mañana a las 5 p.m. a partir del sábado a las 5 a.m. No se permitirá el tránsito vehicular según el número final de la placa de circulación en los siguientes números. El sábado, vehículos cuya placa finalice en 0, 2, 4, 6 y 8, es decir, los números pares. Domingo, vehículos cuya placa finalice en 1, 3, 5, 7 y 9. Lunes, vehículos cuya placa finalice de nuevo en números pares 0, 2, 4, 6 y 8. Y martes, vehículos cuya placa finalice en números impares 1, 3, 5, 7 y 9. Se van a reducir al mínimo el transporte público de larga distancia únicamente con 2 carreras diarias. Las rutas restringidas corresponden a las que cubren distancias mayores de 75 kilómetros. Esto fue acordado por el MOP y el CTP con el sector de los transportistas. Se hizo en un proceso de diálogo y conversación. Se cierra los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento y atención presencial al público. Se permiten servicios a domicilio y se permite el servicio de modalidad taxi. Eso en la primera etapa. En la segunda etapa, del miércoles 8 de abril, miércoles santo, al domingo 12 de abril, domingo santo. Por estos 5 días se aplicarán restricciones a la circulación de vehículos, intercambio de servicios y tránsito de personas, en virtud del estado de emergencia nacional. Ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley de Emergencias y Prevención del Riesgo, respecto a la potestad del Poder Ejecutivo de imponer restricciones temporales durante una emergencia. Salvo los casos exceptuados, que como he dicho estarán manifiestos en la directriz, se suspende la circulación de vehículos y tránsito de personas. Se garantizará el acceso a supermercados, abastecedores, pulperías y servicios de salud y farmacias sin restricción horaria. Pero el traslado en vehículos quedará sujeto a las placas autorizadas por día. Se suspende todo transporte público, salvo transportes especiales de actividades productivas esenciales y servicio de taxi. No habrá circulación de vehículos por las vías públicas. La lista de excepciones será comunicada el día de mañana. Se suspende todo el transporte público, salvo transportes especiales de actividades productivas esenciales. Hay restricción vehicular con las siguientes excepciones: acceso a supermercados, farmacias y centros de salud. En el caso de los supermercados, las farmacias y las excepciones únicamente podrán circular el día miércoles 8, vehículos cuya placa finaliza en 0 y 1. Vehículos, el día jueves 9, vehículos cuya placa finaliza en 2 y 3. El día viernes, vehículos cuya placa finalice en 4 y 5. El día sábado, vehículos cuya placa finalice en 6 y 7. Y el día domingo, vehículos cuya placa finalice en 8 y 9. Todo esto se busca para minimizar las concentraciones y que sigamos como país aplanando la curva y que sigamos como país protegiéndonos. Eso es lo que buscan estas medidas en el marco de la Semana Santa. Muy importante, el día lunes 13 de abril volveremos a las restricciones que hoy están vigentes. Es decir, estas que hemos anunciado son para el periodo en cuestión y el día lunes 13 volveremos a las restricciones que hoy están vigentes. También importante decir que en el sector público se mantendrá la directriz vigente
es decir, que las instituciones trabajarán vía teletrabajo, las instituciones de emergencia seguirán su trabajo y los días que serán sujetos a los feriados por ley son el jueves y el viernes. Es decir, se seguirá trabajando, teletrabajando y los servicios implicados con la emergencia seguirán activados. Quiero decir y reiterar, esto se hace para y por la gente, para protegerla y para que este COVID-19 no llegue a saturar nuestros sistemas de salud, pero al mismo tiempo adoptamos medidas que permitan a la gente abastecerse y atender sus necesidades básicas, siendo el llamado quedarse en casa. Dos temas adicionales que quiero agregar antes de abrir al periodo de preguntas con las preguntas tal cual la prensa las remita. El primer tema es un llamado a todas las personas si están en la capacidad, porque tienen aún los ingresos y siguen sosteniendo su actividad económica, si están en la capacidad de pagar la luz, pagar el agua, pagar sus créditos, por favor, de manera solidaria, hacerlo. Si podemos pagar, los que podamos pagar, paguemos. Eso es una forma de sostener nuestros sistemas básicos y apoyar a quienes hoy no lo pueden hacer y que del gobierno estamos trabajando para muy prontamente dar apoyos económicos en este contexto económico que ha traído el COVID. Quien puede pagar, que lo haga, por favor, porque es una forma de apoyar a otros, a que estén esa red de servicios que gozamos en el país. El segundo señalamiento es las instrucciones que hemos dado desde la Presidencia y desde el Ministerio de Salud en materia de iglesias de cualquier denominación, católica, evangélica o cualquier otra, es a que no haya aglomeraciones dentro de ellas, pero si bien se puede transmitir con grupos reducidos de personas para que lleguen los cultos o las distintas actividades religiosas a los hogares de las personas. Eso puede seguir, más en una semana para las personas de fe católica como la Semana Santa, pero en general para cualquier fe la actividad religiosa puede seguir, pero bajo esas condiciones. No hay ninguna instrucción para en este marco cerrar o poner sellos a iglesias de ninguna denominación. Y eso es muy importante recalcarlo. No hay una instrucción en el marco del COVID para hacerlo. Si por otra razón las personas llenan aglomeran un centro, pues ahí sí se debe actuar. Pero no hay ninguna instrucción a priori para ejecutarlo y esa ha sido la disposición tanto del ministro de Salud como de mi persona. En este marco, acompañar a las personas en su fe, proteger la libertad religiosa, pero también proteger la salud. Quedamos a las órdenes para responder las preguntas de la prensa sobre estas medidas y sobre cualquier otro asunto. Y a todas y todos quedarse en la casa y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, señor presidente.